para los que no están. Bueno, vamos a empezar entonces. Comenzamos con la primera guía que, como les decía, ya hemos estado, empezamos a trabajar esto en el aula, pero como hace tanto tiempo ya que no nos vemos, lo voy a comenzar desde cero, ¿sí? Para poder luego continuar. Esta clase de hoy va a ser cortita, y este material ya se los pasé yo por el grupo que tenemos de WhatsApp, ¿sí? Si alguno necesita que se lo pase por otro medio, me lo avisa, pero de todos modos creo que lo habíamos entregado en el aula. Vamos a comenzar viendo sistema de numeración decimal, que es nuestro sistema de numeración, ¿sí? Nosotros ya en la guía de repaso que habíamos tenido, habíamos estado viendo, acá tienen la parte teórica de por qué nuestro sistema de numeración es decimal, y acá tienen dos ítem que son fundamentales para reconocer por qué es decimal, ¿sí? Decimal porque se utilizan símbolos y los símbolos son 10, son del 0 al 9. Con esos símbolos se puede formar cualquier número, ¿sí? Y posicional es la otra condición que tenemos que tener presente, porque el valor de cada símbolo depende de su posición, ¿sí? Todos los números se pueden escribir como una suma de productos en las cuales uno de los factores es una potencia de base 10, ¿sí? Vamos a ver qué significa eso, ¿sí? Lo reitero, todos los números se pueden escribir como una suma de productos, ¿sí? Esto que aparece acá abajo en el ejemplo, ¿sí? Es esto que está acá arriba, de lo cual vamos a ir haciendo de a un paso para llegar hasta lo último, que dice en los cuales uno de los factores es una potencia de base 10. Ustedes saben que potencia, cuando hablamos de potencia, hablamos del numerito chiquito que aparece arriba de un número, ese exponente, ¿sí? Eso hace referencia a la potencia, y la base siempre es el número que está abajo del exponente, ¿sí? Fíjense en el ejemplo, dice 43.278 es igual a 40.000, que son las decenas de mil, más 3.000, que son las unidades de mil, más 200, que son las centenas, más 70, que son las decenas, más 8, que son las unidades, ¿sí? Ahora bien, ese 40.000 yo lo puedo descomponer como 4 por 10.000, ¿sí? Y al 3.000 lo puedo descomponer por 3, como 3 por 1.000. Al 200 lo puedo descomponer como 2 por 100, al 70 como 10 por 0 y al 8 como 8 por 1, ¿sí? Entonces en todos los casos aparece eh, un número que va a tener el 1 y unos cuantos ceros dependiendo de la ubicación, la posición con la que estemos trabajando, ¿sí? Ahora bien, seguimos en la descomposición. Cada uno de estos factores es igual al que arriba, está expresado de otra manera, pero representa la misma cantidad. Acá habíamos dicho en el primer renglón 40.000 y en el segundo decimos 4 por 10.000, es lo mismo, ¿sí? Y en el tercero digo 4 por 10 a la cuarta, ¿sí? Ese exponente 4 es el que me va a indicar cuántos ceros va a tener luego del 1, ¿sí? Fíjense, 4 por 10 a la cuarta. Y si voy al renglón de arriba, puedo observar que ese 4 tiene que ver con la cantidad de ceros que tiene después del 1. Fíjense en el siguiente, 3 por 1000 es igual a 3 por 10 a la 3, porque luego del 1 hay 3 ceros, ¿sí? 2 por 100, el 100 tiene 2 ceros, por lo tanto va a ser equivalente a 2 por 10 a la 2, más 7 por 10, ¿sí? 7 por 10 es igual a 7 por 10 a la 1, porque luego del 1 hay un solo cero, por lo tanto exponente 1. Y en el último, 8 por 1 es igual a 8 por 10 a la 0. ¿Por qué? Porque luego del 1 no hay ningún exponente, ¿sí? Esto es una descomposición polinómica y esto es lo que hace referencia cuando dice una potencia con base 10, ¿sí? Esto que te llegamos acá a lo último. Estas son potencias con base 10 y nos sirven para descomponer un número. Bien, y luego otra forma de descomponerlo era en la cantidad de decenas, más la cantidad de unidades de mil, más la cantidad de
centenas más las cantidades de decenas más las unidades, ¿sí? Otra forma de descomponer. A partir de esto, ¿sí?, que tenemos acá, vamos a empezar con la ejercitación. Estos ejercicios yo creo que ya los habíamos hecho en el aula, pero si alguien no los hizo todavía, lo puede hacer, ¿sí? Y los vamos a corregir en la siguiente clase. Muy sencillos son estos. Tenemos los números descompuestos a la derecha, ¿sí? Y tenemos que unirlos con los números que tenemos a la izquierda, ¿sí? Fíjense que en el primero, por ejemplo, dice 6 decenas de millón, ¿sí? 6 decenas de millón, estamos hablando de este último ejercicio, el 60, el E, ¿sí? 60 millones, 6 decenas de millón, más 4 centenas de mil, 4 centenas de mil es 400.000, más 5 decenas, más 7 unidades, ¿sí? Por ejemplo, eso como para que les quede uno ya resuelto, el resto los hacen ustedes. Ya en el punto 2, ¿sí?, están los números descompuestos y ustedes tienen que decir a qué resultado llegan cuando hacen la suma de todos estos términos. Recuerden, ¿sí?, que si van a resolver esta suma, tengo que acomodar los números de manera que me queden las unidades debajo de las unidades, las decenas debajo de las decenas, las centenas debajo de las centenas, y así con cada uno, que estén ordenados, ¿sí? No los ubiquemos mal, porque si no vamos a hacer mal la cuenta. Más abajo yo tengo armado un ejemplo de cómo tienen que ubicarlo para llegar al resultado correcto, ¿sí? En el punto 3 dice, están escribir los siguientes números. Están escritos con letras y ustedes los van a tener que pasar a número, ¿sí? Y en el punto 4, y acá les preparé algo para darles un ejemplo, que también está relacionado con todo esto, dice escribir el número que corresponda a cada composición polinómica. Fíjense el primero, 6 por 10 a la 6. Habíamos dicho que el exponente me indica la cantidad de ceros que va a haber después del 1, más 3 por 10 a la 5, más 2 por 10 a la 3, más 7 por 10 a la 0. Y para explicarle el primero y que ustedes lo pueden hacer sin problema, yo se los trasladé hacia acá abajo. Fíjense el primero, dice 6 por 10 a la 6. 6 por 10 a la 6, lo marqué acá, sabiendo que luego del 1 voy a tener 6 ceros. Por lo tanto, esto va a ser 6 por 1.000.000, ¿sí? Voy a ver si puedo escribir por acá. Se me va. Quiero escribirles. Bueno, lo escribo acá arriba. 6 por 10 a la 6 es lo mismo que decir 6 por 1.000.000. Esperen, porque el por del punto se me va a mezclar con el por. Le voy a escribir en el por así. 6 por 10 a la 6, ¿sí?, es equivalente a decir 6 por 1.000.000. ¿Por qué? Porque luego del 1 voy a tener 6 ceros. Y 6 por 1.000.000 es 6 millones, ¿sí? Yo este paso no lo había copiado porque entiendo que no van a tener inconveniente, pero les dejo un ejemplito acá, ¿sí? 3 por 10 a la 5, el 5 me indica la cantidad de ceros que va a haber después del 1, y cuando yo haga 3 por 1, puse 5 ahí y era un 3. Eso porque lo hice rápido. 3 por 10 a la 5 son 300.000. 2 por 10 a la 3 es 2.000. 7 por 10 a la 0 es 7. Y acá tengo que corregir esto que había copiado mal, ¿sí? Entonces ahí les va a quedar. Y acá está ordenado de la forma que yo les decía. Cuidado cuando van a escribir la descomposición polinómica y luego hacer la suma para ver a qué número llega.
de que estén ordenadas las unidades debajo de las unidades, las decenas debajo de las decenas, las centenas debajo de las centenas, y así con cada uno, ¿sí? Unidades de 1000, decenas de 1000, centenas de 1000, unidades de millón. Porque si no lo escribo de esta manera, voy a sumar, por ejemplo, el 6 con el 3 y no tienen nada que ver. Unos son unidades de millón y otros son centenas, ¿sí? Las centenas se suman con las centenas, las decenas con las decenas y así con todos, ¿sí? Acá les dejo un ejemplo para que puedan resolver el punto 4 y también todos los de arriba que teníamos que resolver en el punto 2 la suma de todos estos números. Recuerden ubicarlos de esta manera, aprovechen que tienen la hoja cuadriculada de la carpeta para poder ubicar en fila, bien alineados, todas las unidades debajo de la unidad que le corresponde. Ya en el punto 5, ¿sí? Unir cada número con su correspondiente lectura. Está el número y está escrito. Lo leemos y señalamos cuál con cuál. Acá en el punto 6 vamos a tener que hacer una descomposición como la que estaba al principio, ¿sí? Llegar a que cada uno de estos términos me quede con base 10, ¿sí? Recuerden a qué unidad corresponde cada uno, y dependiendo de la posición en la que estén, va a ser la cantidad de ceros que va a tener el exponente, ¿sí? En el punto 7, ¿sí? Escribir el número pedido, ¿sí? Es muy sencillo este. Bien, voy a ponerle pausa a la grabación para ver si alguno tiene alguna duda, ¿sí?